Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Daniel, pero el miércoles pasado yo debía haber cerrado el capítulo 4. Y vamos a tomarnos unos 5 minutos entonces para cerrar el capítulo 4. Y era precisamente una anécdota de que estos dos capítulos, sobre todo este capítulo nuevo en el que estamos entrando ahora, son los dos capítulos que más, de los capítulos, de los primeros 6 libros que son, de los primeros 6 capítulos que son históricos, estos dos siempre han estado o estuvieron bajo el escrutinio de los sabios y los historiadores y esas cosas, porque les resultaban sumamente increíble y decían, no, esto es fantasía, esto no puede ser. Aquí se dicen muchas cosas que tiene que ser mito, fábula. De hecho, una de las cosas más importantes de este capítulo que vamos a entrar ahora, el capítulo 5, lo descubrieron en 1861. Ahí fue que se comenzó a dilucidar. Entonces, llegaron a la conclusión, es cierto. Pero antes de eso, pues había toda una nebulosa, estaba todo escondido ahí. Decían, no, es que históricamente esto es un disparate, esto no puede ser. Y sobre todo, este capítulo que concluimos, el 4, si usted no es cristiano, no es creyente, se le hace muy difícil escuchar o leer la historia de Nabucodonosor y cómo deja el trono en el momento, digamos que mejor de su reinado, y es sometido a una vida de ignominia, como un animal. Decir eso delante de una persona que no entiende, que no sabe de Dios, es decir casi una incoherencia, pero va más allá. El libro dice que Nabucodonosor pasó esos 7 periodos, que ya Daniel le había dicho, pero que no solamente fue restablecido en el reino, un reino que se mantuvo a través del tiempo, sino que dice la palabra que fue engrandecido a partir de ahí. Vamos a leer esto como parte ya final. Versículo 36. Después de Nabucodonosor atravesar por lo que ya hemos estudiado. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, que yo les había dicho que era quizás lo que más quería Nabucodonosor, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aquí tienen todo lo que habíamos discutido de que Nabucodonosor había perdido, ahora lo recompensa el contacto con las personas, ya son los consejeros y los ministros que lo buscan, y les restablecen el poder, y por encima de eso le fue añadida mayor grandeza, dice Nabucodonosor. Entonces, si usted no es creyente, si usted no sabe que hay un Dios allá arriba, usted dice, eso es cuento de camino. Hay una historia que está documentada y sucedió en Estambul, en Turquía, en los años 1700 y pico. Ustedes saben que Turquía, Estambul, esa ciudad, la capital de Turquía, está en el mismo medio ahí, en el pasadero entre el oriente y el occidente. Está, digamos que al final del mar Mediterráneo. En Estambul se crearon, digamos que barrios sectorizados. Hay, hasta el sol de hoy, hay 3 barrios en Estambul.
bien demarcados. El barrio musulmán, el barrio judío y el barrio ortodoxo. Cristianos ortodoxos, judíos por un lado y el musulmán en el otro. Los más celosos de los tres grupos, eso no se da solamente ahí, pero ahí se da con un poquito más de exacerbación, pero se da en muchísimos lugares. Los más celosos de su tradición y de su punto y de sus cosas eran los musulmanes. Bueno, se cuenta que una tarde un judío que tenía, digo grande no porque fuese muy inteligente, pero uno de los más notables por la cantidad de posesiones que tenía, porque tenía dinero de verdad. Los judíos son expertos en hacer dinero. Y en esa tarde se discutió un pasaje de la Escritura que dice que el Señor es soberano y da a quien Él quiere, como hemos leído en el capítulo 4, y repone a quien Él quiere. Entonces, este señor, que era quizás lo más famoso, lo más rico que tenía Estambul en ese momento, salió meditando de la sinagoga y se fue a caminar para su casa. Pero pasó algo en el camino y él se turbó. Y sin querer, pensando, cavilando, ¿en qué cavilaba? Pensaba, mire, yo no puedo creer que Dios pueda hacer algo como lo que estuvimos hablando allá en la sinagoga. Se me hace difícil pensar que Dios en un momento me pueda quitar todo, porque a Job le quitó los hijos, pero después le quitó tal cosa, y después le quitó tal cosa. A mí si me quita los ahorros, yo tengo tienda de tela. Y si me quita las telas, yo tengo ganado. Y si me quita el ganado, pues yo tengo habitaciones, casas. Y así iba meditando acerca de... Yo sé que el Señor es poderoso, pero ahí exageraron. Ahí. Bueno, no se dio cuenta y en el caminar se metió en el barrio musulmán. Ustedes saben que los judíos visten de una manera extraña, y más en 1700 y pico. El hecho es que desde que los musulmanes se dieron cuenta de que él había entrado, lo tomaron como una agresión. Entonces lo rodearon, lo agarran y lo llevan a donde el sheikh, el principal de los musulmanes. El principal tenía una especie como de castillito así, un lugar alto. Y lo llevan porque era una agresión, como les acabo de decir. Entonces, cuando fueron allá, el musulmán comienza a interrogarlo, que por qué hace eso, que si no sabe que el castigo por haber entrado sin permiso al barrio y profanar ese lugar santo era la muerte. Y el tipo, asustado, dice, yo no sé cómo llegué aquí. Y le dice, mira, hay que ejecutarte. Pero siempre hay un chismoso y va alguien y le dice, ese es fulano, el más rico de la ciudad. Entonces le dice el sheikh, pero usted no es fulano de tal. Le dice él, sí. Nosotros podemos hacer un pacto. Nosotros sabemos que usted tiene tierra, que usted tiene ganado, que usted tiene tiendas, que usted tiene ahorros. Nosotros podemos obviar ese ¿cómo que se llama cuando uno pisa las cosas de Dios? Ese ultraje, esa profanación. Nosotros podemos obviar esa profanación si usted me firma estos papelitos aquí que dice que yo me quedo con eso. Y era o morirse o firmarle los papelitos. Y el tipo le firma los papelitos por cada cosa que tiene. Y lo dejan salir. Es más, hasta lo escoltan para que no vaya a pasarle algo en el camino. Hasta lo escoltan para salir. Y él, en medio de esa
pesadumbre de haberlo perdido todo, tiene algo de alegría porque lo dejaron vivo. Y él piensa, esto es documentado, esto no es cuento, esto está escrito. Y él dice que pensó que no debió pensar así del Señor, porque es cierto que le puede quitar todo a alguien en un segundo y dejarlo vivo. Dice, ahora yo sé por lo que pasó Job. Y va con cierta alegría, va caminando para su casa, que ya no era de él. Y dice, mientras va caminando, porque el tipo no para de pensar, dice, Dios me lo quitó en un segundo, porque Él es grande. Pero Él lo que no puede hacer es devolverme todas mis cosas en un segundo. Porque eso sí que es difícil. ¿Cómo Él me va a devolver? No, Dios es grande, ya sé que es grande, pero no es como dicen. Es que ahora mismo, para yo volver a tener todo ese ganado, ya yo tengo 60 y pico de años, para yo volver a tener todo ese ganado, voy a necesitar 30, 40 años más. Para tener mis tiendas voy a necesitar... Pero no importa, yo alabo a Dios porque Dios es grande. Él no puede, pero es grande. Dicen que ahí mismito se nubló Estambul, pero en cosas de segundos. Y ahí mismo explota un rayo. Y el rayo da en la oficina del sheik. Y quemó todo el lugar. Eso es para los que dicen que Dios no es grande. Bueno, vamos entonces al capítulo 5 y vamos a tratar de llegar a algo. Hoy tenemos casi media hora para hacerlo. Ok. Fíjense, yo les decía que este capítulo es quizás el capítulo que más se debatió, sobre todo en la Edad Media. Hay cientos de artículos de los historiadores y de los teólogos de la Edad Media, porque había un problemón aquí. El primer y más grande problema es que en los libros de historia no aparece Belsasar. No había nada escrito acerca de Belsasar. Ahora, lo que sí habían aparecido era que el rey, en el momento en que Ciro II entró a Babilonia, era Nabonido. ¿Y cómo resolvíamos este asunto si no hay nada escrito? Y eso pasó hace tanto tiempo. Además, como hemos leído también, había una controversia, porque decía, y dice la Escritura, que él le ofreció a los caldeos y a los sabios y a los astrólogos y a todas esas cosas. Él dice, cualquiera que lea esta Escritura, versículo 7, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Entienden? ¿Por qué no le dijo, y será mi mano derecha? Y será el segundo en el reino. Entonces eso, para los que saben, digamos que saben historia y tienen todos los datos en la mano, decían, no, es que esto no es lógico. Hay un error ahí, un error garrafal, porque primero, no existe un tal Belsasar en toda la historia. No había un nombre Belsasar que no fuera parecido al que tenía Daniel en ese momento. Entonces el hecho de que Daniel se llamara Belsasar y el otro se llamaba Belsasar confunde aún más. Recuerden que el nombre de Daniel era Belsasar. Confunde aún más el asunto. Y no, o sea, todo el mundo sabía, o todo el mundo tiene conocimiento de que Nabonido fue el derrotado por Ciro, fue desterrado por Ciro y después le hizo una deferencia
y lo nombró como gobernador de un sitio cercano a Arabia. O sea que todo eso estaba bien documentado y no había forma, señores, de conciliar eso. Y había lo que se llama un verdadero desorden ahí. Pero aparece en el año 1861, aparece un artefacto que es una declaración de Nabonido. Lo vamos a ver, hay una foto de eso por acá para que veamos esto. Y aquí comienza a aclararse todo. Comienza a aclararse esa nebulosa. Era la primera vez que descubrían el nombre de Belsasar en un escrito, en una cuneiforme. Oh, miren qué interesante. Eso nos dice que cuando la Biblia se enfrenta a la historia o a la geografía, nosotros debemos creerle a la Biblia. Porque a la larga vamos a estar en lo correcto. Miren lo que pasó. Primero vamos a explicar lo que es esto de Belsasar. Yo inmediatamente me enfrenté con este capítulo. Lo primero que hago es que voy a Wikipedia y digo, Belsasar. Yo pensé que me iba a traer a Daniel, pero no me trajo a Daniel. Porque Daniel se llamaba Belsasar con una sola S. Balsasar y Belsasar. Balsasar o Baltasar son las formas castellanas del latín Baltasar o del griego del mismo nombre, Baltasar o Baltasar, ambas derivadas del nombre. Recuérdense que esto está escrito en arameo, Bel Sharra Uzur, que significa en acadio, Bel o Baal ha protegido el reino. Miren qué cosa tan interesante. A quien le quitan el reino, tiene por nombre Baal ha protegido el reino. Mientras que en otros idiomas modernos se suele transcribir con formas de Balsasar, Belshazzar, Belshazzar u otras. Dice Wikipedia, fue un príncipe babilónico citado en la Biblia, protagonista del escritorio de la escritura sobre la pared. Murió durante la caída de Babilonia en manos de Ciro II, el Grande, en el año 539 a.C. Fíjense cómo ahora, yo les decía que en la Edad Media se discutía que ese hombre no aparecía en ningún sitio. Ahora Wikipedia y todas las enciclopedias entienden que él fue la persona a la que Ciro el Grande atropelló en Babilonia. Miren qué cosa tan extraña. Durante tantos siglos se debatió y ahora todo el mundo acepta. Por eso traigo a Wikipedia, que es lo más poco religioso que hay. Ellos tratan de ser escépticos completamente y aceptan históricamente que Belsasar fue la persona que perdió la vida a la entrada de Ciro el Grande en Babilonia. Bueno, les decía que lo primero que se encontró fue esto. Se llama el cilindro de Nabonido. En ese cilindro, en escritura cuneiforme, esto es la escritura que yo le enseñé de las tablillas de barro que habíamos hecho, en la escritura cuneiforme se narra la historia de Nabonido y tiene dos oraciones. Nabonido era una persona muy de mucha iglesia, muy eclesial. Él tuvo muchos problemas durante su reinado y todo porque Nabonido creía en Sin. Sin era la diosa de la luna y él quería imponer a la diosa de la luna por encima del tradicional Marduk, que había sido durante todo el tiempo. Ustedes recuerdan todo lo que hemos estudiado de Nabucodonosor, era el protector de Babilonia, era el regente, digamos, en materia teológica de Babilonia, era como la máxima autoridad de todos los dioses que tenían los babilonios. Y él quiso, pues, imponer
y eso le trajo muchos problemas. Le trajo tantos problemas que una de las cosas por las que Belsasar es el rey de Babilonia en ese momento es por el hecho de que muy probablemente, los historiadores están debatiendo esto, pero muy probablemente Nabonido tuvo que irse a Tamar en Arabia porque le habían puesto algo en la comida o en la ropa o algo que lo tenía lleno de llagas, lo tenía en muy mala condición de salud y ya no podía estar ahí. Entonces él prácticamente, hay un debate científico entre los historiadores si Nabonido duró 10 años en Tamar o en Taimar o 12 años en Taimar. Eso es un debate. Ya ustedes saben, los historiadores debatiendo acerca si fueron 10 o fueron 12 años que duró exiliado, digamos. Él estaba como regente del reino, él no podía perder el ser el rey de Babilonia, pero no podía vivir ahí por las circunstancias que les he explicado. No sé si fue, como les dije, por un problema de tipo político, de corte político, aunque él sí retuvo el poder, o por un problema de tipo de salud. Se sabe que, por lo que hemos encontrado en los escritos, se sabe que tenía un problema con la piel, un problema realmente grande con la piel. Ahí entonces él habla de su hijo. Y los términos exactos en los que habla no los recuerdo ahora mismo, pero sí él pide a su hijo que se comporte con grandeza para que las cosas le vayan bien y que Ezín lo proteja durante toda su vida. Bueno, la otra fotografía que presento, es un cuadro muy famoso, muy costoso, de un pintor de Renacimiento de apellido Rembrandt, uno de los cuadros más caros, y presenta el festín de Daniel. Ese es como les dije, un cuadro súper valiosísimo de un pintor súper famoso, en el que se ve la luz del candelero, se ve la mano. Es lamentable que no se vea. Bueno, vamos a ver si don Manuel nos apaga un poquito la luz, porque el cuadro es impresionante, es de los impresionistas, imagínense. Ahí pueden ver, se puede ver lo que narra el escrito. Ahí está Belsasar vestido de rey con toda su galanura. Se ve los utensilios que están usando, que se ven que son de oro, en la otra mano de él. Se puede ver allá arriba lo que está escrito en arameo. Meme tikel uparsim. Se puede ver las personas que estaban rodeándolo. Tiene un ambiente bastante bien captado por Rembrandt. Tiene prácticamente todo lo que nosotros necesitamos saber acá. Lógicamente se perdía, si ponía los 1000 príncipes, se perdía la escena que él quería tomar, que era la escena de la mano. No sé si pueden verlo por acá. La mano escribiendo sola, justo encima de un candelero. Aquí debajo hay un candelero. Ahí. Bueno, vamos a ver acerca de este portento que es Belsasar. Nabucodonosor fue rey por 43 años, entre el 605 y aproximadamente el 561. Para que los números cuadren tiene que ser 561, pero los libros dicen que fue en el 562, antes de nuestra era, donde Nabucodonosor murió. Nabucodonosor, según los libros, le deja el mando a su único hijo varón, Evil-Merodach. Evil-Merodach pues toma el comando, pero no duró 2 años. Antes de los 2 años ya había sido asesinado por Nergal-Salecer. Eso, si quiere, podemos
ver este nombre. Vamos a leerlo en el libro de Jeremías, en el capítulo 39, un capítulo muy interesante porque también entraba en contradicción con los historiadores. Y vamos a leer rápidamente qué dice ese capítulo 39, sobre todo esos primeros versículos del capítulo 39 de Jeremías. En el 9º año de Sedequías, tengo que decir que Jeremías es uno de los cautivos de la, bueno, ustedes lo saben, de los cautivos de la deportación. Pero ya Jeremías era un señor mayor cuando fue llevado a la deportación, a diferencia de Daniel, que ustedes saben que era uno de los muchachos. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Este no es el primer sitio, este es el tercer sitio de Jerusalén. Yo les había dicho cuando empezamos a trabajar este tema que Jerusalén había sido sitiada en 3 ocasiones. Esta es la última. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, porque una cosa era sitiar la ciudad, rodearla, que fue lo que hicieron los medo-persas con Babilonia. Ellos la sitiaron, la rodearon, los medos la rodearon, pero una cosa era rodearla y otra era entrar a la ciudad. De hecho, sitiarla era un fly con relación a entrar a buscarla. Pues aquí se cuenta que en el año 11 de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, hicieron un hoyo, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y entonces aparece este nombre acá, versículo 3: Nergal-Saleser, Samgar-Nebo, Sarsequim, el Rabsaris. Nergal-Saleser, el Ragmán y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Viéndolo Sedequías, el rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros. Y salió el rey por el camino de Arabá. Bueno, si leemos todo ese versículo, todo ese capítulo 39, vamos a ver, de hecho vamos a tener que volver un par de veces durante este trayecto al libro de Jeremías, al capítulo 50, al capítulo 51, que nos arroja mucha luz acerca de qué es lo que estaba pasando en este preciso momento. El hecho es que ahí se narra que Nergal-Saleser era uno de los príncipes. Para ser un príncipe usted tenía que estar emparentado con el rey, y evidentemente Nergal-Saleser estaba casado con una hija de las muchas hijas que tuvo Nabucodonosor. Aunque solamente tuvo un varón, tuvo muchas hijas. La otra persona que era también pariente de Nabucodonosor era Nabonido. Nabonido, que se dice que era una persona de muchas luces, una persona muy inteligente, de mucha cultura, y que fue puesto, él no necesariamente eliminó al hijo de Nergal-Saleser, que fue que quedó en el trono, y es lo que los historiadores consignan como el tercer rey después de Nabucodonosor. Se llamaba Labasi-Marduk. Labasi-Marduk fue asesinado no directamente por Nabonido, pero quien lo asesina sube al trono a Nabonido, porque Nabonido era una persona de ideas revolucionarias y adelantado. Entonces Nabonido, digamos que enfrenta a prácticamente toda la realeza por sus ideas de tipo religiosa, por sus cuestiones de tipo religioso. Entonces, yéndose Nabonido como tenía que irse forzosamente por el asunto del envenenamiento, vamos a decirlo así, porque no tenemos la evidencia de otra cosa, entonces deja como corregente o correy o rey sustituto mientras él viene a Belsasar. Eso ya está establecido. Y se establece que fue en el año 553
antes del nacimiento de nuestro Señor, que Belsasar, que era hijo de Nitocris, una de las hijas de Nabucodonosor, entonces se queda como rey dentro de Babilonia. Pero ya Babilonia tenía aproximadamente 30 años que no veía la cabeza de oro. ¿Sabe? Cuando yo hablo de la cabeza de oro, ¿sabe a quién me refiero? Ya había pasado Nabucodonosor y venía en plena decadencia. Ya los años dorados de Babilonia estaban a punto de fracasar, ya estaban. Entonces se necesitaba, ya como ustedes ven, cuando hay 2 cabezas en el reino, hay 3 cabezas, las cosas como que no mantienen el esplendor, el lujo de una sola dirección. Entonces eso estaba pasando. Y cuando ya Belsasar llega al reino, hay ya todo un malestar y ya el pueblo no se siente muy contento, está dividido, hay diferentes facciones. Entonces cuenta la historia que Nabonido quiso integrar a la mayor cantidad de personas a su reino, congraciarse con ellos. Recuérdense que era un reino muy vasto, era un reino bastante grande. Entonces por eso es que él se involucra en hacer estas fiestas. Y es cierto, se puede sostener históricamente que Nabonido tenía que hacer fiestas que llevaran hasta 1000 personas. ¿Sabe lo que llevaba una fiesta? 1000 príncipes. O sea, 1000 regentes de diferentes puntos de todo su. Eso no es paja de coco, es una cosa, una fiesta extraordinaria. Miren, se dice que Babilonia estaba tan bien establecida que podía resistir un sitio por 5 años. ¿No le parece extraño eso? Que la ciudad estuviera cerrada, rodeada, y pudieran durar ahí dentro, sin pedirle nada a nadie, hasta 5 años. Tenían de todo ahí adentro. Tenían una fuente de agua limpia, porque recuerden que estaban al lado del Éufrates. De hecho, habían hecho canales que entraban y salían de la ciudad. O sea que estaban, si ellos quieren hacer guerra, que peleen ellos solos. Déjenme decirles que también, por la foto que les traje de Babilonia, de lo que se rescató de Babilonia, dicen que el muro tenía casi 100 metros de alto. El muro que rodeaba a toda Babilonia, 6 kilómetros. Y que encima del muro, dice Heródoto, uno de los historiadores griegos que trabaja con el tema de Babilonia, dice Heródoto que se podía correr hasta 4 cuadrigas encima del muro. Imagínense 2 carros, uno en vía contraria, así, 2 carros podían pasar, 2 camiones de lo de nosotros, grandísimos, podían pasar sin ningún problema por el camino que estaba encima del muro. O sea que ellos estaban bien confiados en que por lo pronto nadie iba a entrar. Podían haberla sitiado y ellos sabían que no iban a pasar tanto trabajo. De hecho, ese desafío de Belsasar de hacer una fiesta en medio de ese sitio, de ese, ¿cómo se puede llamar sitio que no sea sitio? De ese acorralamiento, porque sitio suena como si fuera lugar, y no el sitio lo que significa es acorralar, es poner un cerco sobre algo. Entonces, ese es que está usando la misma palabra. Pero vamos a dejarlo así. Es una cosa increíble, dicen los historiadores, cómo él va a hacer una fiesta, un festín de más de 3,000 personas en un sitio que está rodeado por el cosa enemigo. Eso es fábula, eso no puede ser. Equivocados que estaban los historiadores. Por eso les quise al principio enseñar este punto de vista de la gente de ciencia, que a la larga tienen que admitir que debió ser así, que fue así, porque quien escribe es testigo presencial de esto. Bueno, vamos a ver qué tiene esto que ver con las promesas que Dios había hecho.
Vamos a leer Jeremías 27, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo desde el 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice el Señor. Y aún las bestias del campo les he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Esa era la promesa en Jeremías. ¿Qué les parece? Impresionante. A él, a Nabucodonosor, a su hijo, en este caso Evil Merodach, o Nergal, Salecer, o Nabonido, y finalmente, la escritura de Jeremías es impresionante, y finalmente a su nieto, a Belsasar. El reino babilónico, la cabeza de oro, se acabó. Inmediatamente se acaba Belsasar. Porque queda Nabonido, como yo les dije, estaba en Tamar. Eso queda 800 kilómetros al sur de lo que hoy es Babilonia, del enclave de Babilonia, llegando para allá, para Arabia Saudita, para allá, para el sur. Allá estaba Nabonido, pero realmente Nabonido no era fuerza. Estaba enfermo, estaba disminuido. Acabado Belsasar, se acabó el imperio babilónico y cae, por lo que hemos estudiado, en la segunda parte de la estatua, los hombros y los brazos de plata. Leamos ahora Jeremías 50 del 3 y 9, eso solamente esos dos. Jeremías 50, versículos 3 y versículo 9. Ya Jeremías no estaba cuando esto ocurre, él solamente lo previó. Lo leemos desde el primero, ¿verdad? Del versículo 1. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Versículo 9. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valientes diestros, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín, todos los que saquearán se saciarán, dice Jehová. Ustedes recuerdan que esa Babilonia, esa ciudad en especial, está en los libros de historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solamente sobrevive una: las pirámides de Egipto. ¿Y dónde está el esplendor de
porque si era más grande como lo era que las pirámides de Egipto, algo debe quedar de su esplendor. Leamos ahí mismo la segunda parte. Ya hemos visto cómo Jeremías pronostica, profetiza sobre la caída de Babilonia. Ahora leamos cómo el mismo Jeremías profetiza acerca de la destrucción de Babilonia. Capítulo 51, versículo 53. Leemos desde el 52. Por tanto, vienes día, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Versículo 59. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año solamente de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Para que vean lo exacto, lo preciso, en qué año, cómo iba a ser la destrucción. Ahora, para vincular esto con lo que ya Daniel mismo había predicho que pasaría en Babilonia, leamos solamente el versículo 39 del capítulo 2 del libro de Daniel, refiriéndonos ahora a la estatua, el sueño de Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 39. Leemos desde el 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él os ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Bueno, ya eso lo hemos discutido ampliamente, pero lo que quiero que vean es la precisión con la que Jeremías nos dice, yo creo que hasta con lujo de detalle, hasta dónde iba a llegar el reino, en qué fecha, cómo iba a ser destruido, y que en el sol de hoy no encontraríamos prácticamente nada del esplendor de Babilonia. El tiempo se nos ha terminado, me tomé unos 5 minutos más casi, pero yo creo que valió la pena. Para la próxima vez yo lo que les invito es que se lean un poquito de la introducción del librito. ¿Quiénes tienen el librito? Léanse la introducción a ese libro. Vamos a hablar en la próxima semana de esta introducción un poquito más ampliada por el maestro, el doctor Ebis Carballosa. Los que tengan y puedan hacerse del libro, está en internet, no tiene que comprarlo. Los que puedan leer la introducción que hace Ebis Carballosa a este tema, yo creo que es maravillosa. Vale la pena que nos tomemos un tiempecito y tratemos de leerla. Que Dios les bendiga.